Por favor, de verdad, por favor, lo pido, próximo miércoles, presentación de PlayStation 5, no de la consola en sí, que ya la hemos visto, sino una presentación relacionada con PlayStation 5, con sus videojuegos, juegos third parties también, y se supone que darán lo que son los precios, se supone que dará lo que es el contenido de la consola, lo que traerá en Europa, en América, se supone que se dará todo eso. Esperamos y deseamos que así sea, que no se alargue mucho más esto. Yo entiendo que se pueda alargar información en cuanto a lo que son los videojuegos, porque empiezo ya a tener la sensación de que esta generación va a tardar mucho en arrancar, va a tardar mucho, por lo que estoy viendo de los juegos de uno y de otro. Estoy viendo venir que hasta mediados de generación o hasta pasado esos 2 años y medio, 3 años, no vamos a empezar a ver ese buen arranque. Acaba sucediendo últimamente siempre, por desgracia. De hecho, la única que empezó bien como tal fue Switch, que empezó muy fuerte. Pero en el caso de Sony y de Microsoft tarda mucho y esta generación parece que nos vamos a comer otra larga temporada sin esos grandes juegos que digamos dan razón al salto generacional. Eso yo creo que va a tardar todavía un poquito, la verdad se ha dicho. Lo digo por las diferencias, porque alguno me dirá, no, si esos juegos es imposible que tienen en una PlayStation 4, en una Xbox One. Yo lo digo porque las diferencias sean lo suficientemente notorias como para que nos hagan volver a pasar por caja. Eso es lo que estoy hablando de los saltos generacionales en cuanto a videojuegos. Y claro, pasa también que las desarrolladoras, pues como hasta hace unos meses han estado trabajando de una forma y ahora lo que les han dicho es: ahora vais a trabajar así, ahora vais a ir cagando leches. Para hacer los videojuegos vais a ir cagando leches y además vais a cambiar el método de trabajo. Muchos desarrolladores dicen, oh, qué bien se va a trabajar con este sistema, oh, qué bien se va a trabajar con este otro. Os digo yo, la mayoría de las veces es mentira. La mayoría de las veces solo toman nota de esos desarrolladores agradecidos a tal o cual compañía. La mayoría de los desarrolladores tienen que estar hasta las pelotas de que cada X años de repente toma cambio de generación y venga a trabajar de otra forma y encima corriendo, porque eso es lo que acaba pasando siempre, tienen que sacar los juegos corriendo y luego pues pasa lo que pasa, que los juegos al principio digamos que no acaban, a largo plazo no acaban quedando muy bien. Son juegos que luego ves con el tiempo y dices, uy, madre mía, esto si les hubieran dado unos años más lo que podría haber sido. Pero bueno, lo dicho, este miércoles espero que todo eso se acabe cerrando. En cuanto a PlayStation 5, que lo que es el tema consola como tal, se sepa ya todo. Tanto características físicas como de software, como absolutamente todo, que quede todo clarísimo a partir de este próximo miércoles. Se están hablando todavía de muchísimas cosas, rumores sobre los precios. Ahí ha salido en la web del Corte Inglés, si no recuerdo mal, ha salido una noticia que dice que en una web del Corte Inglés se ha filtrado el precio y todo eso. A ver, eso lo diseño yo, es decir, yo también me pongo en una pantalla de ordenador en un momento a hacer una base de datos del Corte Inglés, manipulo un par de cositas y pongo un precio. Lo digo, no digo que sea mentira lo que sale en esa imagen, pero es que llevamos tantas imágenes en cuanto a precio y en cuanto a todo que digo, a ver, lo siento, es que ya esto es una más, Mirad de hecho lo que ha pasado con Microsoft, que eso ha sido un zasca a muchísimos filtradores que ha habido por ahí, pero un zasca tremendo, que decían la consola 600 y pico, quizá la reduzcan a 550 si la PlayStation 5 vale 500 para no alejarse demasiado, quizá la dejen por ese precio y la Series S valdría unos 400 y al final ha dicho Microsoft, ¿cómo? Toma. Nueva generación a 300 €, así que en cuanto a los precios, fiaros lo justo y necesario. Yo de hecho diría que no os fiaseis nada. A estas alturas ya, otra vez se vuelve a decir pues lo que más o menos se espera, que serían esos 500 € para la versión con lector y esos 400 € para la versión digital, que bueno, me cuadra, en cuanto a lo que son los precios me cuadra, pero tendrían que ser más baratas. Desde mi punto de vista, eso tendría que ser por lo menos 50 € más barata en una y en otra, por lo menos, teniendo en cuenta lo que nos está vendiendo la competencia. Otra de las cosas que se está hablando, que es lo que quería comentar aquí un poco más por encima, un poco ya rapidito, que serían los contenidos. Se ha filtrado también por ahí lo que sería el contenido de la caja en Japón. Ojo,
en Japón. Esto no se sabe si se va a extrapolar aquí. Lo digo porque estoy leyendo muchas noticias que dan este contenido como algo definitivo, en plan, ¿este será el contenido de la consola y tal y cual? No, como tal, este contenido todavía no se ha confirmado. Esto es simplemente una filtración que de confirmarse sería en Japón. No sabemos si en Europa se acabarían confirmando estos datos. Lo leo de Hobby Consola concretamente, parte del artículo que dice que gracias a Daniel Amad, lo que sería uno de los en Twitter, un analista de Nico Partners, hemos podido comprobar en una imagen el contenido de una u otra PlayStation 5 no varía, que lo que serían las dos consolas traerían las mismas cosas, básicamente, simplemente cambia lo que es la consola en sí misma, lector sin lector, ¿de acuerdo? Y dice que, bueno, que cambiaría lo que es el número del modelo, pero bueno, ambas contarían con un SSD de 825 GB. Que quede claro esto del tema del SSD, 825 GB no es lo que vais a tener de manera neta, por así decirla, que eso no va a ser lo que vais a utilizar, serán unos 700 y pico. Yo digo con eso que va a ser un problemón, que luego sí, se podrá poner un disco duro externo, todo eso, lo mismo que con Series X, que se podrá poner un HDD seguramente para tener ahí lo que son los juegos y no tener que estar descargando. Y diréis, no, es que de todas maneras es la copia física, no sé qué. A ver, la copia física también la vas a tener que instalar. Por mucho que tú tengas el disco ahí, eso lo vas a tener que instalar. Hasta donde yo sé, así es. Por suerte, esta nueva generación parece que las instalaciones irán un poco más fragmentadas. Podrás instalar la campaña, el multijugador y eso. Ya lo han hecho con varios juegos en esta generación, pero la siguiente quiere ser un poco más divisoria en ese sentido, precisamente porque va a haber unos problemas de espacio acojonantes. Os lo digo así. Va a haber unos problemas de espacio acojonantes y por esto, entre otras cosas, también pienso que PlayStation 5 debería de ser más barata. Hasta que no se invente un xCloud, hasta que no se invente servicios de ese tipo, creo que debería de ser más barata o que le hubiesen puesto un SSD que si llegase a 1 tera, como tal, que luego sí, que fueran esos 899, 911 gigas y todo eso, pero es que poneros a pensar de verdad, por mucho que los juegos de la actual generación ocupen 30, 40, algunos 80 y 100 gigas ya de los últimos que han salido, los de la nueva generación van a ocupar bastante más. Irlo viendo, al principio quizá no tanto, por lo que he dicho de las desarrolladoras, que todavía no está todo tan avanzado, pero de aquí a un par de añitos instalar cada juego va a ser una pesadilla en PlayStation 5. Va a ser una pesadilla, ya veremos lo barato que acaba resultando ese almacenamiento externo, que creo que deberían de vender también. Lo digo porque no es lo mismo vender un HDD que simplemente puedas tener ahí tus juegos y tal de manera barata, un disco duro externo, sino un SSD que lo acepte PlayStation 5 como el SSD que lleva incluido dentro, que eso a la larga puede ser un problema, porque si quieres que los juegos rindan tal como rinden en SSD, en ese disco duro, perdón, va a ser también un problema a largo plazo. Pero lo dicho, veremos a ver qué tal subsiste PlayStation 5 a ese problema. Yo creo que acabarán sacando algún modelo superior de un par de terabytes, por lo menos es que debería de ser así a largo plazo. Y sobre todo en la consola digital, esta es la que más se va a resentir. Que lo dicho, más que nada por el tema de la comodidad, porque el juego físico tiene eso, que todavía pues el disco lo tienes ahí y no necesitas de estar descargando, uy, qué lento me va el internet hoy, eso. La versión con el lector pues a lo mejor es menos incómodo, pero en la versión digital con esos 700 GB va a sufrir bastante. A ver, por eso también quiero que el precio sea bastante similar al de la Series S, que la Series S tiene un disco duro bastante pequeño, pero mediante el precio se está justificando todo eso, es decir, es nueva generación y te está trayendo todo así. ¿Que hubiese estado bien más? Sí, pero es que entonces eso ya se van unos cuantos euros más arriba. Fijaros, de hecho, los precios que se están hablando de PlayStation 5, lo dicho, veremos a ver. Espero de verdad que se acerque a esos 350, 380 como mucho, porque es que la digital esa va a tener problemas, salvo que, claro, juegues a los típicos free to play todo el año y no instales ningún juego más, entonces ya no habría problema. Pero bueno, lo que sería el contenido de la caja, que como bien dice aquí, proviene de un distribuidor de Hong Kong, ¿vale?
sería el siguiente: vendría la consola PlayStation 5, cualquiera de los dos modelos, el mando inalámbrico DualSense, un mando vendría, como siempre, vendría una base. Esto sería importantísimo, que lo trajese también aquí en Europa, si se confirma que esto lo trae en Japón, bueno, en lo que sería Hong Kong, todo eso, en territorio asiático. Si se confirma allí, de verdad, espero que lo traigan aquí. Alguno me dirá, pero a ver, es de cajón, si lo sacan allí, lo sacan aquí. No. Hacedme caso que las cajas, tal y como llegan en un sitio, no llegan en otro. El público de allí, para estas cosas, no se le puede trolear de esta manera, porque es una consola que, yo lo dije en su día, me parece bonita. A mí personalmente me parece un diseño bonito, pero eso tumbado, yo no sé eso exactamente cómo va a estar de bien, porque eso, bueno, encima que es un largo bastante importante, es una consola que está muy pensada para estar de pie, con lo cual la base es imprescindible. En la consola de Xbox eso no tiene problema, porque la base viene incorporada en la propia consola, es lo más cómodo del mundo. En este caso la base será algo que viene por separado, y espero y deseo que anuncien este próximo miércoles que la base viene incluida en el packaging, porque si no, ya al menos de entrada, ya el precio ese de los 500 € que se está diciendo, que lo dicho, eso está por confirmar, quién sabe si acaban vendiendo a 400, ojalá, si lo acaban vendiendo ese precio. Pero ya empezaría, digamos, a tener un poquito más de sentido, aunque lo dicho, la consola no hubiera estado de más que esa base hubiese venido en la propia videoconsola, que lo hubieran hecho de manera que se sostuviese por sí sola, que no tuvieses que poner la base y todo eso. Pero bueno, es que ese es el rollo, que es una consola muy grande, va a ser un tocho bastante grande, va a ser una consola muy incómoda, bonita, puede parecer a quien sea, atractiva, llamativa y todo eso, lo que queráis, pero incómoda, os digo yo que va a ser un rato. No la veo demasiado práctica, salvo que se le puedan quitar las aletas blancas esas que tienes a los lados y que fuera una consola más estándar, que fuera solo la parte negra de dentro, cosa que parece que no, por algunas cositas que he visto. No lo sé, ya lo veremos. Sobre todo en lo que es la versión con el lector, es la que me hace hacerme la idea de que eso no se puede quitar, pero ojalá, si se puede quitar y se puede poner de una manera, digamos, más tradicional, pues estupendo, que eso sea, como quien dice, un embellecedor. Aunque si así fuera, personalmente yo se lo quitaría, personalmente lo digo, porque por bonita que sea, lo primero de todo, en un coleccionista de videojuegos que ha tenido muchas consolas y sigue teniendo muchas consolas, el espacio es algo muy importante. Pero bueno, la base, lo dicho, técnicamente debería de venir en la propia consola, que no se tenga que comprar por separado, porque si no ya eso ya casi se tiene que sumar sí o sí, por lo dicho, porque parece una consola muy poco cómoda de poner. Pero bueno, eso ya se irá viendo. Cable HDMI, lo que sería el cable de corriente, el cable USB, el manual de instrucciones y la copia del Astrobo Playroom preinstalado. Vendría ya en la consola este juego. Espero que se pueda desinstalar. Supongo que sí, que simplemente será un juego que tienes ahí gratuito y todo eso, pero ese pegote espero que se pueda desinstalar, porque ya bastantes problemas va a haber con ese disco duro. Espero que no forme, digamos, parte del sistema, que ese juego tenga que estar ahí sí o sí. Supongo que sí, que se podrá desinstalar. Alguno dirá, pero ¿para qué lo quieres desinstalar? Pues para jugar algún juego que me interese más que ese, que tiene buena pinta, parece que va a estar graciosete, pero es el típico juego al que se va a jugar los primeros meses hasta que salga ya algo tocho. Es algo, como quien dice, para matar un poco el tiempo hasta que tengas algo, para que la consola no nazca un poquito muerta. Y así, pues lo dicho, alguno me dirá, pues eso ya justifica el precio. Ya veremos el juego, a ver cuánta gente lo acaba tocando, a ver cuánta gente se lo acaba pasando, pero bueno, en teoría viene preinstalado, aunque esto es una información que ya se dio hace bastante tiempo. Así que yo creo que todo esto sí vendrá incluido en la versión europea, en la versión americana. Creo que todo esto sí vendrá ahí, aunque esto lo haya filtrado un distribuidor de allí, de territorio asiático. Creo que todo esto vendrá incluido. No sé qué opinaréis vosotros y vosotras. Como siempre, pues tenéis la caja de comentarios para dejar todas vuestras opiniones. ¿Creéis que incluirá todo esto? Precios finales, yo creo que ya todo el mundo tiene una opinión preestablecida. Yo os diría que os pusieseis en el peor de los casos, para que todo lo que fuese a venir después os pareciera bonito. La consola, ya digo yo que a mí se me va a hacer muy difícil comprarla de salida. No me interesa la versión digital para nada, no me interesa para nada la versión digital de esa consola. Esa consola, el día que la tenga, será una versión con el lector,
Y si sale muy barata, pues nada, estupendo, lo dicho. Veremos a ver qué nos dicen el próximo miércoles 10 de la noche, ya lo sabéis, será muy interesante el evento. Además, que lo dicho, aunque no os interesa una consola de PlayStation, yo de hecho no me la pienso comprar de salida, mi apuesta es otra. Pero bueno, también anunciarán juegos que son third party, que saldrán en multiplataformas, y aún así yo creo que está bastante interesante echarle un vistazo. Pero bueno, lo dicho, caja de comentarios como siempre para todas vuestras opiniones, y os invito como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.